Pues para la Fundación Copistas Acuario y su academia, es un verdadero placer poder tener aquí al maestro Darwin, que le agradecemos mucho su presencia, aunque a él no le gusta que le digan maestro, pero yo se lo digo bueno, para reconocer públicamente la gente pues, que hace arte en nuestro país y que enarbola también nuestro país en los escenarios extranjeros y nos hace sentir muy orgullosos a todos. También agradecemos mucho a la DEFAE y a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura por todo el apoyo en abrir estos espacios para conversar sobre música contemporánea, sobre nuevo arte. Eh, pues tenemos a Darwin Aquino, compositor dominicano, director, que nos va a hablar sobre el tema del folclore en la música dominicana de hoy. Vamos a estar haciendo un recorrido en su obra artística y viendo cómo se utiliza o se emplean ciertos recursos folclóricos. Entonces, bueno, maestro, yo le doy la palabra y bueno, antes de eso quería así dejar claro que vamos a tener esta presentación, luego va a haber una sección de preguntas, sin embargo ahí estuvimos hablando de que puede ser algo un poco más casual también, así que si tienen una pregunta en el momento pueden levantar la mano y se le va a dar la palabra. También al final las personas del curso de introducción a la música del siglo XX y XXI van a tener la oportunidad de presentar alguna obra para que el profesor la pueda escuchar y pueda darle alguna retroalimentación. Ahora sí, todo suyo. Gracias, Joel. Un gran saludo a todos ustedes desde San Luis. Yo estoy en los Estados Unidos, donde vivo desde hace 5 años, pero mi país siempre está en mi corazón desde todos los puntos de vista. Y por eso cuando Joel me invitó a estar con ustedes, le dije definitivamente que sí. Y con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con mucha alegría he preparado una presentación para todos ustedes donde la idea es que conversemos. Por eso le decía a Joel que cualquier pregunta o comentario me gustaría que me lo hicieran en lo que yo voy hablando también. Así tenemos una interacción sobre lo que vamos a conversar hoy. Y la presentación se titula El folclore dominicano en la música de hoy. Yo como compositor he tenido la gran suerte, el gran privilegio de poder incluir a través de los años muchas manifestaciones folclóricas de nuestro país en la música moderna, en un lenguaje contemporáneo, en un lenguaje más abierto, más novedoso, y es lo que creativamente me ha mantenido siempre curioso y me ha mantenido siempre expectante de qué puedo yo hacer con esos recursos folclóricos de nuestro país en una música nueva, en la música contemporánea. Antes de empezar, yo quisiera, si algunos de ustedes puede tener la cámara prendida, mientras más caras podemos ver en el Zoom, los Zoom, ya estamos viendo alguna gente ahí. Muy bien, exactamente. Los Zoom siempre son más simpáticos. Yo le digo más simpáticos cuando las cámaras están prendidas y nos podemos ver unos a otros y así los voy conociendo. Eh, a todos ustedes que participan en esta bellísima iniciativa. Yo fui director del Conservatorio Nacional de Música en República Dominicana, de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, del sistema de orquesta, hace varios años, pero hay muchas caras nuevas aquí que voy a descubrir y muchos nombres nuevos. Y me place muchísimo, la verdad que me pone muy contento de verlos a ustedes participando en esto. Así que nada, tenemos unos 45 minutos de presentación y como les comentaba, pueden hacer, me encantaría que me hicieran las preguntas en lo que yo voy pasando los slides
y vamos hablando de esto. La idea es la siguiente, que yo les voy a poner a todos ustedes, y con esto quisiera empezar en nuestra conversación. Yo le voy a poner a ustedes un ejemplo de música folclórica dominicana que de seguro ustedes han escuchado, solamente para tenerlo de referencia. Estamos hablando de Sarandunga, estamos hablando de Congos de Villamella, estamos hablando de Gagá. Yo he trabajado también con Rará de Haití, y de ahí voy a poner entonces una de mis obras que tiene una relación con esa manifestación folclórica, y de ahí entonces seguimos la conversación. Así que voy a compartir una presentación que preparé para todos ustedes en el día de hoy. Espero que todo el mundo la vea. Díganme que la están viendo. Señal de que todo el mundo la está viendo perfectamente. Sí, se ve bien. Muchas gracias. Déjame ponerla entonces para que estén los slides completos desde el principio. ¿Ok? Bien, entonces este es el título de la presentación, Folclor Dominicano en la música de hoy. Yo le pongo a Work in Progress, que significa, como ustedes saben, un trabajo que nunca se para, porque uno como compositor siempre tiene que estarse reinventando, renovando. Un recurso que usa en un momento lo puede volver a utilizar en otro momento, cambiarlo, adaptarlo, etcétera. Y yo pienso que toda esa parte en mí sigue trabajando, sigue desarrollándose. Un poquito sobre mí. Yo nací en el 1979, así que ya cumplí 43 años. Soy compositor, director de orquesta, soy director de ópera también. Quizás la razón por la que estoy en los Estados Unidos es por la ópera. Violinista, de familia vanileja. ¿Hay algún vanilejo en el Zoom aquí? ¿Algún vanilejo? Aquí, de manera aquí. Ah, perfecto. Muy bien. Mi familia es del Llano Baní y yo nací en Santo Domingo, pero tengo esa tradición vanileja. Tengo un hijo de 3 años, por eso que pongo que soy padre. Estudié economía también en la República Dominicana, en la Pucamaima. Me considero un humanista y practico Tai Chi. Algunas de las cosas que quería compartir con ustedes para que tengan idea de la persona que soy, y ya toda la parte profesional o de música que les interese saber un poquito más, está mi website, que es darwinaquino.com, que es mi nombre. Quiero que todos ustedes sepan que compartí con Joel todas las partituras de las que les voy a hablar hoy, para que si quieren profundizar un poco más en cualquiera de ellas, como donación a la clase, se la envía a Joel. Sé que Joel la compartirá pronto. Y también todos los audios de mis obras están en mi página web, en caso de que quieran escuchar algo una vez más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a empezar con un slide que es muy especial para mí, que yo lo llamo el plato de espagueti. ¿Por qué yo lo llamo el plato de espagueti? Porque yo estaba en el año 2004, hace casi 20 años, estudiando composición contemporánea en el Conservatorio Nacional de Estrasburgo, en Francia. Y yo recuerdo que yo hice un plato de espagueti una noche que me quedó tan malo, porque yo nunca he sido un gran cocinero, que yo me puse a llorar. Y luego me di cuenta que yo no estaba llorando por el plato de espagueti, sino que yo estaba llorando porque la música que yo estaba componiendo no era una música con la que yo me identificaba. Era una música centroeuropea, muy contemporánea, muy avanzada, música microtonal, eso era lo que yo estaba estudiando. Pero yo no estaba componiendo nada que tuviese que ver conmigo como dominicano, con mi país, con mi identidad, con mi cultura. Y a partir de ahí, de esa noche, con ese plato de espagueti tan malo que me quedó, yo empecé a cambiar la música en la cual yo me inspiraba para mis obras. Pero antes de empezar ese camino, que es el camino naturalmente de la música folclórica dominicana, quiero compartir con ustedes cómo yo estaba componiendo en ese momento. Y yo compuse una obra titulada La Nuit des Sens, La Noche de los Sentidos, para violín, cello y piano. Ganó un premio de composición en Italia, ganó el Premio Nacional de Música y se publicó por Ars Publica Edizioni.
Y este es el tipo de música, de lenguaje que yo estaba componiendo en esos tiempos. Escuchemos esta obra brevemente. Y sigue así, un poco árido. ¿Sí, sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo están esas caras? Una música muy avanzada, con una escritura bastante compleja. Pueden ver la partitura que se la mandé a Joel, pero yo no me sentía que yo estaba componiendo algo que era yo como dominicano. Yo sentía que yo estaba componiendo como un joven compositor europeo, porque estaba en Francia, centroeuropeo, ¿verdad? O de Alemania, yo podía ser francés, yo podía ser italiano, alemán, todo todo lo que ustedes quisieran. Entonces, eso hizo despertar una nueva llama en mí. Y al año siguiente, yo volví a mi país, yo no me quedé en Francia, y recuerdo que un 13 de junio del 2005, al año siguiente, yo asistí a una manifestación de música folclórica popular en Guerra, que celebran San Antonio de Padua ese día. Y ahí por primera vez yo tuve la experiencia personal de escuchar gagá, de escuchar los cantos a San Antonio, de escuchar palos, y después me seguí nutriendo con grabaciones de congos de Villamella, zarandunga, rará, cantos de conuco. Empecé a leer libros, empecé a investigar y me di cuenta, mi gente, que yo no sabía absolutamente nada como músico de la música de mi país. Y fue un vacío que yo empecé a llenar, y ese vacío empezó entonces a ser parte de mi música. Y una obra que sigue del 2007 es una obra para orquesta que se llama Espacio Ritual, que está basada en los congos al Espíritu Santo de Villamella y en unos palos que se llama Ae Mamasie. Pero todavía esta música, y por eso le quiero poner los ejemplos en audio, es una música muy compleja, es una música muy contemporánea, es una música muy textural, porque todavía las influencias de mis estudios en Europa estaban ahí presentes. Esta es una obra que yo quiero mucho, es una obra muy importante para mí. Fue premio del Festival Musical de Santo Domingo y también se estrenó en el Festival Presence con la Orquesta Philharmonique Radio France hace varios años. Y así es que suena. Si ustedes han ido a una manifestación de música folclórica, si lo han visitado a nivel personal, ¿alguno lo ha hecho? Suba la mano. Si han estado, exacto, si han estado cerca de una manifestación de música folclórica. Es una de las cosas más chéveres que uno puede oír, porque no es solamente la música, sino la bulla y las texturas y la gente gritando y la gente bebiendo. Y a mí me causó mucha emoción, es muy enérgico, es muy interesante, musicalmente pasan tantas cosas al mismo tiempo que yo empecé a escribir una música muy textural, tratando de evocar todas esas sonoridades que están presentes en una manifestación de música folclórica. Escuchemos entonces Espacio Ritual, una obra de 3 años después de la que le puse al principio, donde algunos elementos sonoros ya empiezan a cambiar, sobre todo una parte rítmica mucho más activa que espero le puedan prestar atención al inicio. Escuchemos. Thank you.
Y esa es la introducción de esa obra. ¿Alguna pregunta, comentario al momento? Si alguien tiene Por- cualquier cosa que quieran decir. no le dejo un chin más de tiempo para escucharla mejor. Ah, sí. Lo que pasa es que si la dejo mucho tiempo, entonces no me da tiempo a hacer la presentación completa. Por eso por eso le mandé las partituras y todos los audios de mis obras están en la página web que le puse al principio de la presentación. Me encantaría ponerle todas las obras completas, pero entonces nos morimos aquí y nos dan las 12 de la noche. Espero que entiendan, espero que comprendan que voy así por pedacito, como decimos nosotros allá. Muchas gracias por tu comentario, lo aprecio mucho. ¿Algún otro comentario, Sí, pregunta? Darwin, pequeño comentario. Sí, Carlos Cabrera te habla. Estoy ahora mismo en la ciudad de New Jersey. sí, Yo soy de Villa Tapia, Salcedo. maravilloso. Y de una manera u otra, como decía mi abuela, que de cantante, compositor loco todos tenemos un poco. Y como la cultura es tan amplia, yo decidí el año pasado de formar en Villa Tapia lo que es Casa Cultura, para poder darle a la niñez nuestra la oportunidad de poder desarrollar los talentos que tienen en todas las áreas, tanto en pintura, teatro, música, las bellas artes. Y yo creo que sería bueno de que tú prontamente, en este año, dentro de un año, Dios mediante, tú pudieras ser la voz cantante de lo que el país necesita, en términos de retomar nuevamente lo que es lo que es el folclore dominicano, en sentido general, ya que nosotros tenemos tantos talentos que necesitan el apoyo. Y como ya tú tienes una vasta experiencia y ya tienes un nombre hecho en República Dominicana, en tu área, pues entonces yo creo que tú serías la persona más adecuada para tocar las puertas en el país, especialmente ahora en lo que es la Secretaría de Cultura. Gracias, Carlos. Primero te felicito por tu trabajo en Villa Tapia. Te agradezco muchísimo ese comentario y vamos a quedarnos en contacto después de esta presentación de hoy a través de Joel. Pues ese es un tema larguito de hablar y entonces lo podemos hablar con más calma y con gusto en lo que yo pueda ayudar y en lo que yo pueda apoyar. Siempre me ha gustado hacerlo para mi país y es la razón que estoy aquí con ustedes hoy. Excelente. Gracias, Carlos. Perfecto. Gracias por esos comentarios. Esa interacción es la que me gusta, es la que quiero que llevemos hoy. Y entonces me muevo ahora a los congos de Villamella, algo que ustedes conocen muy bien y también han escuchado seguro a través de sus vidas. Y aquí un pequeño ejemplo de sus cantos al Espíritu Santo. Ole Ñunga, Espíritu Santo, Espíritu Santo quiero vestido, Espíritu Santo llegó la hora, llegó la hora la Navidad, Espíritu Santo. Y como sabemos, ellos se quedan ahí por un tiempo largo, cantando esa melodía que en notas musicales a mí siempre me sonaba un re, mi bemol, volvía a un do, a un fa, algo muy cerrado, una melodía siempre en 3 o 4 notas muy cerradas. Y está claro la clave que te corta la textura. Empecé a estar muy focalizado en ese sonido de clave. Y una obra que compuse inspirada en eso se llama Congofonía, que tiene un estilo más minimalista. Como ustedes saben, minimalista es cuando repetimos un patrón rítmico o un patrón armónico de manera secuencial, de manera ritual, como lo hacen ellos en esa manifestación. Ellos están repitiendo la misma música constantemente. Entonces, por eso utilicé el minimalismo. Esta obra fue composición en residencia de la Orquesta Sinfónica Nacional de nuestro país en el 2010. Luego tuvo el estreno europeo en la Saarlandische Stadtorchester Alemania, yo dirigiéndola. Y así suena Congofonía. Y después de la introducción, quiero que le presten atención a las claves y a ese elemento melódico que sigue repitiéndose constantemente, inspirado en lo que acabamos de escuchar.
Y ahí sigue la música, como ven, se repite, es una música minimalista y evoca esas sonoridades de los congos. En mi imaginación, todo esto pasa escuchando la música folclórica y después ideando algunas cosas para expresar lo que yo siento cuando escucho todas esas manifestaciones. Me imagino que también han escuchado la zarandunga. La zarandunga, una de nuestras manifestaciones bien populares en la que muchos compositores de una manera u otra nos inspiramos. Y la zarandunga tiene 3 partes en el complejo ritual, una que se llama capitana, otra que se llama jacana, que hablaré un poquito más adelante, y otra que se llama bomba E. Aquí podemos escuchar un ejemplo de la capitana bomba E. Ola de la mar, qué bonita ola para navegar. Ola de la mar, qué bonita ola para navegar. Y inspirada en esa obra, quise componer algo para 8 violonchelos. Tremendo lío, como decimos allá, porque la zarandunga es muy percusiva. Como ustedes escuchan, están los distintos tipos de tambores haciendo distintos ritmos. Y cómo entonces pasar esa música para un octeto de violonchelos. Y los instrumentos de violonchelo están tratados de usar desde un punto de vista muy percusivo, muy rítmico. Esta es una obra del 2010. Acuérdense que empezamos en el 2004, aquel plato de espagueti que fue un desastre. Y ya en el 2010, 6 años después, una obra como esta, Zarandunga para 8 violonchelos, suena de la siguiente manera. Y lo que empieza a pasar entonces en mi creación musical es que muchos de los elementos que empiezan en una obra empiezan a pasar a otras obras a través de los años. Y inspirada en los congos también, y con un elemento de zarandunga también, ya combinando todas esas manifestaciones, es una obra para orquesta que se llama Yo Dominicana del año 2010,
que quizás mi obra orquestal más popular pues se ha estrenado en muchos sitios, como pueden ver ahí, alrededor del mundo, y tiene elementos, como le mencionaba, tanto de los congos como de la zarandunga y todas esas texturas musicales de las que estamos hablando. Después de que escuchemos un poco esta obra, me gustaría volver a ustedes a ver si hay algún comentario y pregunta de todas las cosas que estamos conversando o de la música que estamos oyendo, cualquier cosa que a ustedes se le ocurra que yo quizás pueda responder. Esta es Yo Dominicana. Perfecto. Abro ahora el panel un poquito para preguntas, si hay, o algún comentario. Espero hayan podido escuchar una güira de metal que había ahí en Dominicana. Muchos más elementos de percusión folclórica que yo voy integrando. Dime, Julio. No te oímos, Julio. Quítate el mute. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí te oigo, Julio. Placer. Lo primero, Darwin, es felicitarlo por esa iniciativa de llevar nuestros ritmos tradicionales a lo que es la música clásica y popular. Yo hablo un idioma diferente al de ustedes porque soy músico folclórico y hago investigaciones, pero no leo partitura. Estoy tratando de disfrutar la cosa aquí en la medida que he podido, porque cuando vi la propuesta en Facebook, como mencionaba el tema folclore, me interesé por eso. Hay un elemento ahí un aporte, cuando hablaste de la zarandunga, del complejo. Inicialmente lo que ellos hicieron fue Moranos, que es la parte de la procesión de la zarandunga. Es verdad. Y de ahí para allá sigue lo que es la jacana, la capitana y la bomba, que ahora mismo se habla que hay una fusión de una y otra, pero musicalmente son diferentes. Seguimos aquí y felicitándote por la iniciativa de trabajar nuestros ritmos tradicionales. Gracias. No sabes qué felicidad me da de que tengamos también músicos folclóricos aquí en esta conversación, porque de eso es que se trata. La música, yo pienso que la música es una. La música es una. No importa cuál sea tu formación o la música que hagas o la música que te guste. Toda la música se puede integrar en una. Y por eso siempre me ha apasionado mucho utilizar la música folclórica de mi país en mis obras e inventar y ser creativo un poco en todo eso. Nadie quiere escuchar otra zarandunga igual que como ellos la tocan. Nadie va a hacer eso mejor que ellos. El trabajo nuestro como artistas, como compositor, es dar una nueva vertiente, una nueva forma de expresar algo que ya existe. Gracias, Julio, por ese comentario. Muy apreciado. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Si no, seguimos entonces escuchando un poquitico más de música y seguimos avanzando. Perfecto. Seguimos entonces. Francis. ¿Algún compositor o dos o tres compositores que usted se base en el aspecto de influencia para el arreglo per se de este tipo de obras? Fíjate que no. Cuando yo estaba estudiando en Francia, sí tenía muchos compositores que yo admiraba a cantidad y siempre trataba de imitar y siempre trataba de coger cosas de ellos. Pero después del plato de espagueti ese, yo decidí hacer un camino lo más propio posible
y empecé a tratar de dejar de copiar gente o de dejar de copiar influencias y entonces a hacer yo propio mis propias propuestas musicales y crear mis propios materiales como compositor. Así que si te digo que tenía a alguien en mente cuando empecé todo esto, Francis, te estaría mintiendo. Así que no te lo voy a decir. Perfecto, gracias por esa pregunta. Muy interesante, muy interesante. Ahora tenemos una obra que es un cuarteto de cuerda que se llama Lluvia Antillana, también inspirada en los congos, zarandunga. Ya yo empiezo a mezclar cosas una de otra. Y aquí le pongo una versión de esta obra del cuarteto José White que interpretaron en Costa Rica. Un cuarteto de cuerda, como saben, 2 violines, viola y violonchelo. Este video lo tenemos en YouTube. Escuchemos un poquito. Y le traje este video para que espero que puedan ver que el cuarteto de cuerdas se hace en un momento un grupo de música folclórica porque un violín coge una clave y la viola, por ejemplo, coge el pandero y el cello empieza a tocar en la caja del instrumento y en vez de tener un cuarteto de cuerda tenemos música percusionistas dentro del cuarteto de cuerda que me pareció muy interesante hacer. Una cosa diferente es escribir para percusionistas en la obra y otra cosa es poner a la gente que está tocando otro instrumento a tocar un instrumento de percusión, algo que siempre me pareció interesante. Creo que hay algo en el chat. Que el tema del violín ya me tenía atrapado. Sí, porque es una música ritual. Y si se acuerdan de congofonía, la de orquesta, era el mismo tipo de música ritualista, minimalista, que se repite. Ya pueden empezar a escuchar quizás que algunos elementos que yo tenía en una obra, los llevo a otra obra y los voy mezclando y los voy intercambiando. Pasa otra cosa a nivel de manifestación folclórica que me apasiona también, aparte de la zarandunga, los congos, de lo que hemos hablado, es el canto de conuco, que es muy importante en nuestro país, sobre todo en la primera mitad de siglo XX y se da también en el siglo XIX y algo que siempre me gustó seguir cuando la gente en el campo trabaja, ¿no? Y las canciones que naturalmente expresan. Y hay una colección de doña Edna Garrido de Vox, muy famosa en nuestro país, con muchas grabaciones. Y de ahí escuché el siguiente canto de conuco que me gustó mucho. Que fue cubano de vaya a morir. Yo le di llantos que no vaya a ir. Huele cubano
se va. Y de ese canto, que es muy lindo, una melodía tonal que se te queda en la cabeza, muy preciosa, yo compuse una obra titulada 7 cuentos de Juan Bosch. Me pareció perfecto utilizar los cantos de conuco para Bosch, que siempre sus cuentos tratan sobre el campo dominicano. Una obra del 2011 para violín, cello y piano. Fue Premio Nacional de Música en el 2012. Y aquí escuchamos, son 7 cuentos, por lo que son 7 miniaturas. Yo solo le voy a poner un pedacito de una de las miniaturas que se llama El Algarrobo, que es uno de los cuentos más famosos también de Juan Bosch. Y espero que puedan escuchar esa música recreada en esta pieza para violín, cello y piano. Escuchemos. Y por ahí, en esa textura, está ese canto de conuco. Julio sigue haciendo sus aportes importantes. Canto de hacha y trabajo. Es así lo que me pareció bellísimo en esa grabación y quise también incorporar a esta obra. Como les digo, de todas las obras, Joel tiene las partituras para que puedan seguir escuchándolas completa y en caso de que les interese. La zarandunga vuelve y me ataca. Ya estamos hablando de 6, 7 años después que empezamos este viaje. Como pueden ver, es un recorrido de mi experiencia personal. De eso fue lo que quise hablar hoy con todos ustedes. Y me impacta muy especialmente ahora la jacana que mencionábamos ahorita, que suena de la siguiente manera. Oh, Pancho Romero, Pancho Romero, oh, se va, dame la mano, oh, se va, dame la mano, oh, se va, ay papito, venero, ay papito, venero, ay caquito, venero, ay domingo, venero. Y el ritmo que está en el background que está atrás, que seguramente lo han escuchado en otras ocasiones y me encantó. Y quise componer mi primera obra para violín solo. Yo soy violinista, así que el violín para mí es el mejor instrumento del universo y del multiverso, para citar a Marvel. Y para mí escribir una obra para violín solo era fascinante. Y escribí una obra que se llama Jacana per tessitura. Tessitura, como sabemos en italiano, significa registros. Y en esta obra yo exploro todos los registros del violín con el ritmo de la jacana. Una obra muy cercana a mi corazón, pues fue la obra que me permitió ingresar al Colegio de Compositores Latinoamericanos y del Caribe, del que soy parte desde hace varios años como representante de República Dominicana. Espero que con el violín puedan seguir ese ritmo que estamos escuchando ahora mismo en la jacana. Y espero que lo pudieron seguir, lo pudieron reconocer con la música del violín. ¿Alguna
pregunta, comentario hasta el momento? Díganme lo que piensan, cualquier cosa que tengan en la cabeza, bienvenida. Muy interesante el uso de el violín para esa parte rítmica, percutiva, poderla expresar solamente con el violín. Gracias. Déjame ver si estoy viendo a quién hizo ese comentario. ¿Quién hizo ese comentario, por favor? Yo, Luis. Ah, Luis, esta presentación me tiene loco y a veces no veo. Gracias, Luis. Y eso es uno de los puntos que yo siempre he querido tratar como compositor. ¿Con qué instrumento que no tiene nada que ver con la manifestación folclórica yo puedo recrearlo? La zarandunga con 8 violonchelos, la jacana con un violín, en vez de hacerlo con un grupo de percusión o en vez de hacerlo con otros instrumentos que son mucho más fáciles y que me van a dar esa manifestación. Yo no quiero reproducir esa manifestación. Yo quiero llevarla a otra sonoridad a través de otros instrumentos, a través de otras texturas. Iván, creo, tiene una pregunta. ¿Vi bien? Sí, Sí, hola. por favor. Adelante, Iván. No, estaba un poquito curioso como de la parte, tal vez como usted piensa armónicamente un poquito, como es algo más horizontal o está pensando como polimodal o atonal, como cuál es Esa pregunta es súper interesante porque las manifestaciones folclóricas no te dan muchos elementos armónicos. No hay una tonalidad, no hay muchos acordes. Tú tienes el elemento melódico si hay un canto y tienes el elemento rítmico y tiene otros elementos texturales o sonoridades que están alrededor. Yo empecé a inventarme un patrón de acorde que yo lo declaré propio, que empieza en congofonía realmente. Y ese patrón armónico es el patrón que rige todas estas obras que estamos escuchando. Por eso todas las obras, aunque son diferentes, armónicamente tienen como alguna conexión. Y tú escuchas que es el mismo tipo de música o es el mismo compositor, un lenguaje armónico preestablecido. Te puedo dar más detalles si te interesa sobre eso. Pues yo empecé un patrón de acordes que me inventé, que me gustaron, que saqué de las grabaciones y las cosas, y ese patrón de acordes es el que seguí utilizando en las obras. Porque la música folclórica no da mucho de eso. Uno tiene ahí que ser creativo. Y es una progresión de acordes de séptima. No son acordes disonantes todos. Es una progresión simple de 4 acordes de distintos tipos de séptima. Por eso tiene cierto componente tonal. Ahí hay alguna conexión ahí interesante, pero eso me lo inventé. Eso me lo tuve que inventar. ¿Había otro comentario? ¿No? Ok, perfecto. Pues seguimos. Y Creo que Cesarín tenía la mano Cesarín, levantada. Cesarín, adelante, por favor. Que con la presentación no puedo a veces ver a todo el mundo tan rápido como quisiera. Bien, hola, buenas tardes. Parte de mi pregunta se respondió con la anterior. Sin Ajá. embargo, sí me sigue dejando un poquito curioso. ¿Cómo fue este acercamiento? Digo, tenemos miles de propuestas entre los ritmos folclóricos que tenemos en el país. Entonces, ¿por qué Sarandunga? ¿Cuál fue el elemento que le inspiró? ¿Qué le dijo por aquí que voy? Mira, gracias por esa pregunta. Yo realmente empecé en esas visitas personales a las manifestaciones folclóricas que les mencionaba al principio y después empecé a escuchar muchísimas grabaciones. Y honestamente yo me quedaba con las grabaciones que más me gustaban. No fue que estas manifestaciones folclóricas fueron las únicas que yo escuché. Yo escuché muchas cosas y yo empezaba a quedarme con las cosas que realmente hacían más conexión conmigo y empecé a desarrollar obras en ese sentido. Más adelante les voy a poner una gráfica de cómo cuando yo escuchaba las grabaciones yo iba recogiendo materiales para entonces yo luego hacer mis obras. Así que te prometo que eso lo vas a ver ahorita en una imagen, pero realmente eran las grabaciones, las manifestaciones que más me gustaban, las que yo elegía. Espero que eso responda a tu pregunta.
Bien, seguimos entonces para poder hablar breve sobre una cantata que la partitura la tienen con Joel porque es una obra muy extensa y yo no voy a poner esa obra larga en este momento, pero sí quiero que sepan que compuse una cantata en el 2011 dedicada al maestro Carlos Piantini, que tiene la intención de ser una cantata folclórica latinoamericana, y había un concepto más amplio aquí, que es el de mezcla de la religión católica y la religión africana. La obra tiene 3 partes. La primera parte se llama Pasacalle, que evoca la procesión del Santo Entierro. Las armonías de congofonía están presentes, por ejemplo. La segunda parte se llama Santo Entierro, con la oración católica Perdona a tu pueblo, Señor, que me imagino ustedes la han oído. Perdona a tu pueblo, Señor. Y la tercera parte, Espíritu Santo, evoca los cantos al Espíritu Santo de los Congos de Villamella con textos de la Biblia, de los Salmos. Y entonces ahí es una obra de mezcla, yo diría, donde todas las cosas que yo estaba trabajando empezaron a sintetizarse en una sola obra. 2 obras literarias me fueron de inspiración: 50 sonetos para amansar la muerte del escritor dominicano León David, y La congregación del cuerpo único de Manuel Rueda. Siempre les recomiendo leer muchos libros, mucha literatura. La literatura siempre es una gran fuente de inspiración. Le pongo un poquito de esta cantata, que es una obra de 15 minutos, una obra larga, que naturalmente muy importante para mí por las dimensiones de la obra. Y yo dirigí el estreno allá en República Dominicana hace varios años. Y en este video del 2011 me pueden ver más gordito, me pueden ver con un barbita que yo tenía en ese tiempo también. Le pongo un poquito del final, que tiene la música del Espíritu Santo. Con guira y órgano, con claves y dulceones, con marimba y cromomos. Con el rifle de la tambora, alaba al Señor hecho imagen y semejanza. Alaba la música creadora, con el pandero y la marimba. Y como pueden ver, una obra de mucho más complejidad, con un coro, con un tenor, con una soprano, con una orquesta, una obra que me tomó un tiempo más largo llevar a cabo, pero que empieza a sintetizar muchos elementos de la literatura, de la religión, de las manifestaciones folclóricas. Sí, Julio. Una pregunta. ¿Y de momento no le ha pasado por la cabeza algún día aquí en el país llevar elementos de esos instrumentos musicales y hacer una combinación de la parte sinfónica y la parte percutiva de esta manifestación? Mira, que ha trabajado. un sueño de vida. No se me ha dado la oportunidad. Yo con mi amigo Eddie Sánchez hablaba mucho de hacer un concierto fusión cuando yo volví como director del Conservatorio Nacional de Música. Pero mi estadía en conservatorio, por diversas razones, no fue muy larga como director y no pudimos realizarlo. Pero siempre estamos hablando de esto mismo, de hacer un concierto sinfónico con un grupo de folclore
folclórico y que el grupo folclórico tocaba. Yo le quería componer una obra para grupo folclórico solista y orquesta, pero por diversas razones. Tú sabes cómo es la vida, que a veces te da el chance y a veces todavía no te lo da, pero no pierdo ese sueño y sé que algún día va a ser posible. Gracias. Gracias a ti. Un chiste, porque en la vida no se puede coger muy en serio. Yo creo en eso. La vida no se puede coger muy en serio. En la cantata yo puse estas dos palabras, rictus papaitus. La cantata está escrita en español, esta cantata para amansar la muerte. Y esto, rictus papaitus, suena como un poco a latín, ¿verdad que sí? Como una palabra como media rara. Papaitus de papá, quizá rictus de ritual o algo así. Y los cantantes me preguntaban, maestro, ¿y qué significa esto de rictus papaitus? Yo no entiendo qué significa. Y era el nombre de un gato que yo tenía en esos tiempos, que yo lo incluí dentro de la obra porque el gato siempre se me sentaba en la mesa cuando yo estaba componiendo la cantata y se dormía en medio de la partitura. Y yo le dije, pero yo te voy a poner a ti en la obra. Y él se llamaba, en paz descanse el gatico, Randy Andy, Papaito, Ripichicucuso. Yo le tenía 5 nombres al gato. Y a mí se me ocurrió ponerle Rictus Papaitus dentro de la obra y un chiste que quería compartir con ustedes para que nunca dejen de ser creativos y para que nunca dejen de poner elementos de su propia vida, del día a día de todos ustedes en su obra, porque eso es muy importante para tu identidad y para ser humano. Ahora quiero seguir con Gaga y Rará, que ustedes también han escuchado, me imagino. Quiero llamarle la atención aquí a lo que le decía antes. Esta es una imagen de cómo yo recolecto las informaciones cuando voy a una manifestación o iba a una manifestación o escuchaba grabaciones. Empezaba a hacer mis anotaciones musicales de ritmos, de melodías, de sonoridades. Y, por ejemplo, en esta fecha indica que esa recolección yo la hice en el 2014 para una obra que yo hice luego en el 2016. O sea que a veces me tomaban años de la recolección de materiales para realmente generar una obra. Brevemente, escuchemos un Gaga. Brevemente, escuchemos un Rará, a veces difíciles de diferenciar, a veces más fácil, a veces más difícil, dependiendo de los elementos que conlleve. Esta es una grabación de un Rará de Haití. Y con Gaga y Rará, decidí componer una obra llamada Una isla, dos mundos, que es todo lo contrario de lo que el título dice. Es todo lo contrario, es una isla, un mundo. Tenemos muchísimas cosas en común, pero quise poner dos mundos porque muchas personas piensan en el aspecto de separación de las culturas y yo definitivamente no creo en eso. Es una obra para flauta, violín y percusión interactiva. Los mismos intérpretes empiezan a tocar instrumentos de percusión como el cuarteto de cuerda y fue estrenada en el Festival Latinoamericano de Música en Venezuela en ese mismo año que yo la compuse, en el 2016. Veamos cómo funciona. Tengo un video, así que pueden ver que el violinista tiene unos bongos en la rodilla. Hay una cortina, unos wind chimes en medio de ellos que simboliza la frontera y los dos instrumentistas tocan los wind chimes y la flauta está sentada en una caja también para crear efectos de percusión. Escuchemos un poquito de esta percusión interactiva que me empezó a seguir interesando en las obras.
Y de esa manera yo trataba de recrear esas texturas que escuchamos en el gagá y en el rará. Es una obra de 4 movimientos, cada uno dedicado a distintas grabaciones y como siempre le comento, la partitura, la grabación completa, todo eso lo pueden encontrar en mi página web si les interesa seguir escuchándolas. ¿Comentario hacia el momento? ¿Comentario o pregunta de alguien? Ok, perfecto. Hola. Sí, Paola. Sí, que me sorprende lo creativo que es todo el proceso. Ay, gracias, gracias. Lo aprecio mucho. ¿Cuál es su proceso creativo o a la hora de componer? ¿Cómo usted piensa las cosas? Ok, fantástica pregunta, porque los compositores nos hacemos esa pregunta todo el tiempo. Ven acá, ¿y qué yo voy a pensar y cómo yo voy a idear esto? Yo creo mucho, Paola, en los proyectos musicales y se los recomiendo siempre a mis estudiantes de composición. Yo empiezo a hacer apuntes, como esos que viste ahí, empiezo a seleccionar materiales. Yo pienso que el compositor no puede usar todo lo que le llega a la cabeza, tiene que seleccionar con qué se va a ir y con qué no se va a ir, y con qué no se va a ir es más importante que con qué se va a ir. Y entonces empezar a estructurar la obra en lo que yo le llamo un proyecto, donde estructura, concepto, instrumentación, armonías, ritmo, todos esos elementos, tú lo puedas juntar. Y después que yo hago eso, y a veces eso me toma semanas, eso me toma meses, proyectos que me han tomado años, como hablaba ahorita, es que yo empiezo y me siento a componer. Entonces, cuando me siento a componer, puedo avanzar rápido, sé para dónde voy, porque tengo ya los elementos preestablecidos en mi cabeza. Eso no quiere decir que yo no voy a ser creativo, eso no quiere decir que yo no voy a romper eso que yo hice, pero ya yo tengo un punto de partida y de esa manera uno puede realmente ser más creativo, uno puede ser realmente más efectivo porque hay un concepto sólido detrás de todas tus obras. Espero que eso te responda, Paola, la inquietud. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Nicole, mi querida Nicole, hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hola, igual, un placer para mí verlo. Mi pregunta viene un poco de la mano de la de Paola. Es un poco saber cuál es el proceso para seleccionar el formato para el cual va a componer, o sea, algo en específico, algún criterio en específico. Sí, yo pienso que el compositor debe ser flexible a la hora de la instrumentación, porque muchas obras yo le he compuesto porque me la han pedido. Y me dicen, mira, yo tengo una flauta ahí, un violín que pueden estrenar una cosa. Y yo, ¿verdad? Pues déjame componer para eso. Entonces yo siempre he tratado de ser bien abierto en los instrumentos que uso, porque lo que yo quiero es que la obra se toque. Y yo quiero escucharla y yo quiero componerle algo a alguien para que la toque. Por eso, una zarandunga de 8 chelos. ¿Por qué? Porque yo tenía un octeto de chelo que quería una obra mía. Entonces, en eso, a los compositores, yo les pido que sean flexibles. Muchas veces uno quiere componer una cosa para ciertos instrumentos específicos que uno tiene en la cabeza, pero pregúntate, ¿qué es más importante? ¿Que se toque la obra y que tú tengas la experiencia de que se toque, o de tú componer lo que tú tienes en la cabeza que se va a quedar en una gaveta? Y yo siempre pienso que la parte práctica para el compositor es lo más importante, y por eso mis instrumentaciones son muy flexibles, como ustedes pueden ver aquí, porque yo me he ido llevando de lo que los músicos y las oportunidades me requieren. Francis. Sí, en el orden de la pregunta de la joven anterior, que usted trata como de sumergirse en el mundo de lo que usted va a componer, y luego que usted entiende ese mundo y lo siente, entonces usted compone. ¿No le ha pasado que en algún momento le llega la musa, por así decirlo, de una idea que a usted le encanta y compone sobre eso? ¿O qué hace? ¿La graba o qué? Eso es una cosa. Y la otra pregunta, ¿ha compuesto algo tonal utilizando en algún momento esa influencia de música tonal o ritmos irregulares como recurso?
Perfecto. Mira, estamos conectados porque la segunda pregunta nos lleva a la parte que viene de la presentación. Una conexión increíble. La primera pregunta, lo que yo hago es apuntar mucho. Yo tengo, este es mi escritorio. Yo estoy aquí en mi oficina, en mi casa en San Luis. Este es mi escritorio. Y en mi escritorio, lo que siempre yo tengo, una libreta pentagramada. De esa barata, no nada muy especial. Y yo vivo apuntando todo lo que a mí se me ocurre en todos los ámbitos, en todos los términos. Y yo lo que hago es que me siento siempre con mi libreta y digo, al final esto no me está gustando. Y voy eligiendo cosas. Componer es elegir. Todos tenemos que elegir qué vamos a hacer y qué materiales vamos a usar. Si usted no elige, usted no compone. Cuando uno agarra una cosa, al mismo tiempo está descartando otra. Y ese es un proceso vital para el compositor. Así que mi invitación a que apunten mucho, a que cojan todas sus notas, todas esas inspiraciones de una melodía, un ritmo, lo que le llegó, apúntenlo y déjelo ahí y sígalo pensando y siga nutriéndose de todas las cosas y al final siéntese y vaya descartando y usted va a ver que cuando se quede con las cosas que realmente quiere, sus obras son más fuertes porque tienen un contenido más personal, más introspectivo. Conectando con la segunda pregunta, yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes entienden que mi música con el tiempo se ha ido aclarando de lo que era en términos de transmitir la música folclórica o se ha ido poniendo más compleja y más enredada y más atonal y más disonante? ¿Qué ustedes entienden? En comparación con lo que usted puso, creo que del 2004, se siente bastante. O sea, inmediatamente usted puso la obra que fue siguiente a esa. Yo sentí el sentido, o sea, lo sentí más fácil, el sentido de la obra, como que había una dirección, que fue un intro nada más, que fue la pieza que me quedé, que no la escuché entera, que nada más fue el intro. Sí. Inmediatamente era el sentido de la pieza. Sí. Y eso ha ido pasando a través de los años. Yo pienso que en mis obras se ha ido aclarando en muchos sentidos. Y yo he empezado ya a componer música más tonal directamente con el contenido de la obra, que uno la puede escuchar de una manera muy directa. Y por eso le quiero poner ahora la grabación de un palo muy famoso que se llama Aema Macié, que seguro lo han escuchado, que suena de esta manera. Perdón. Tengo un video de YouTube. Hey mamá, si yo monto mi lua, ay mamá, si ay lua, ay mamá, si un balenio, ay mamá, si ay lua, ay mamá, si un baladri, ay mamá, si una melodía tan bonita desde que yo empecé a escucharla y a mí me encantó. Y entonces en un concierto para violín que yo compuse en el 2018, Aema Macié sale claramente como melodía. Y yo invito a una cantante femenina a cantarlo dentro del concierto de violín, que es un concierto para violín, cuerdas y percusión. Este es el estreno latinoamericano en Costa Rica que se hizo este mismo año. Y le voy a poner parte del segundo movimiento donde se escucha muy claramente una cantante con esta música que acabamos de escuchar, sin ningún tipo de bloqueo, sin ningún tipo de cosas alrededor que no nos permitan reconocerlo. Déjame ver qué tan rápido lo puedo encontrar en el video de YouTube. Creo que lo encontré.
sale un poquito antes. Aquí sale el tema completo. Ahora sí fue que lo encontré. De la tardanza, pero ahora es que va. Y ahí se puede ver claramente, muy claramente el palo. Ahí se puede escuchar la melodía sin ningún tipo de bloqueo. Ese concierto para violín, como les decía antes, es una mezcla también de jacana, tiene elementos de Aima Maciel, otra obra de esas de mezcla y de síntesis. Ya para ir finalizando mi presentación, que espero que lo haya entretenido por lo menos por este ratico, yo le quiero presentar el listado de mis obras desde que empezó Espacio Ritual. Esto es un pedazo de papel muy viejo, que yo empecé cuando compuse esa obra en el 2007, un pedazo de papel que ha estado conmigo ya muchos años, para también expresarles que cada una de mis obras tiene un color que yo le doy. Por alguna razón, los colores siempre me han fascinado. Y ahí ustedes pueden ver el color de cada una de las obras, muchas de las obras que hemos ya visto. Y una confesión que tengo, cuando me mudé a los Estados Unidos, mis obras empezaron a tener dos colores, pues una parte de mí siento que está todavía en mi país, trabajando como compositor, inspirado en la música de mi tierra, y otra parte de mí, claro, está aquí en los Estados Unidos con mi familia, con mi nuevo trabajo, con mi esposa, con mi hijo. Así que, como pueden ver, hay una línea donde las obras empiezan a tener dos colores, pues en muchas de ellas a veces siento que estoy en dos sitios al mismo tiempo. Como les comentaba, todas las partituras de estas obras, tengo otras obras también que claro no tocamos en esta presentación, que los invito a escucharla. Las tiene Joel, todas las partituras, todos los audios y muchos videos están en mi página. Y quería cerrar con este pequeño esquema de las obras hasta el 2021, creo que está ahí, que todavía tengo que actualizar este papel. Me faltan algunas ahí todavía del 2022 y 2023. Así que con eso me despido. Espero que se hayan entretenido un buen rato. Cualquier otra pregunta vamos a hacerla ahora, antes de dar una pausa que entiendo tenemos en el calendario, ¿verdad? Y entonces después escuchar algunas obras de algunos de ustedes. Así que déjame parar aquí la presentación y volver a todos ustedes en video. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, nuevamente, Carlos. Sí. Nada, felicitarte. Realmente es más que un orgullo para nosotros como dominicanos tener talento como el tuyo. Amén. Y amén. yo creo que esa es una razón más por la cual nosotros debemos de seguir indagando en la cultura nuestra y llevando a las generaciones presentes y futuras los conocimientos que todos nosotros tenemos de una forma u otra. Gracias, Así Carlos. que eso será uno de los mejores logros que nosotros como seres humanos podemos obtener en la vida.
Un millón de gracias. Aprecio eso, Carlos. Y por eso quise hablar de esto hoy, cuando Joel me invitó a la presentación. Yo sé que ustedes son músicos, compositores, arreglistas, instrumentistas, haciendo muchas cosas muy importantes por la música de nuestro país, la nueva generación también de nuestro país a nivel musical. Y yo pienso que la identidad en la parte creativa es lo más importante. Usted tiene que ser de un sitio y usted tiene que decir lo que usted es, y todo lo que ha sido parte de tu vida es importante expresarlo creativamente, porque tu parte artística siempre será más fuerte y siempre tendrá un gran peso y una gran identidad. Seguimos con algunos comentarios. Iván, por favor. Hola, yo quería como que eso del final de la claridad y eso, y me pareció como preguntar un poco sobre si eso tiene que ver un poco con el deseo de usted hacer algo un poquito, digamos, más como del tema de la accesibilidad, como que el público pueda conectar un poquito más con la obra, o un tema como de su misma voz compositiva, como que ha ido evolucionando en esa dirección. Como que... Yo pienso que las dos cosas. A medida que uno se va poniendo viejo en la vida, uno se va poniendo más claro en lo que quiere y en lo que no quiere también. Y yo pienso que eso de alguna manera se refleja en tu obra, y muchos elementos que antes estaban dispersando alguna comunicación directa de algo particular que tú querías expresar, tú lo empiezas a quitar. Y lo que he hecho es que he destinado partes más activas, disonantes, más antipáticas, vamos a decirlo así, a una porción de la obra, y en otra porción de la obra te pongo el canto de Aema Macié con la armonía tradicional. Y eso es lo que he ido trabajando, de manera de que tengamos esas dos texturas de una manera más clara, en vez de mezclarlo todo al mismo tiempo. Me pareció una solución más efectiva a través de los años, y mi lenguaje musical fue así que naturalmente se fue desarrollando. Otra obra dedicada solamente a Aema Macié es una obra para percusión del 2021. Todavía se va a grabar ahora en Venezuela en 2 semanas. La va a grabar también Giancarlo Ureña, un percusionista dominicano que está haciendo su doctorado en la Universidad de Michigan. Él fue que me la pidió, es para percusión sola. Y ahí también los elementos de Aema Macié están mucho más claros, Julio. Reiterarte las gracias por esa preocupación por llevar a ese nivel lo que es la música tradicional dominicana, que es parte de nuestra identidad. Esos portadores de tradiciones no se imaginan lo que tú has hecho con lo que ellos hacen de manera empírica, autodidacta, así, porque ver un grupo de eso cuando arranca, eso no hay forma de tú ver cómo ellos lo hacen, porque es un asunto espontáneo. Pero te agradezco porque me ha dado material para seguir trabajando. Yo doy charlas y talleres de música folclórica. En mi haber tengo más de 15 estructuras musicales completas de música tradicional. Entonces ya esto es un elemento que voy a agregar a mis talleres, porque no sabía que la música folclórica andaba por ese nivel. Felicidades, hermano, y estamos aquí a las órdenes. Gracias, Julio. Y no soy el único compositor dominicano que ha hecho esto. Otros compositores dominicanos también lo han hecho, y muy exitosamente, y muchos compositores latinoamericanos también. Y yo pienso que es todo lo contrario. Nosotros somos los agradecidos de esas manifestaciones folclóricas populares por su contenido, como tú muy bien dices, espontáneo, y por su belleza. Es una de las cosas más bellas que usted puede encontrar en la vida, porque tiene una sinceridad que no se encuentra todos los días. Y cuando yo tuve la oportunidad de hacer esas visitas personales, la sinceridad de todas esas manifestaciones a mí me llegaba al corazón. Y la gente llorando, cantándole a San Antonio, y la gente disfrutando aquella música. Y había un elemento de espiritualidad muy presente. Espiritualidad en el sentido humano, de que usted cree en algo, de que usted depende de algo. Otra cosa es que si usted quiera creer, si usted es católico, si usted es evangélico, si usted le gusta la religiosidad popular, si usted... No importa. No importa lo que usted crea. Yo pienso que lo más bonito de creer es la sinceridad en creer.
Y en esa música, en esas manifestaciones, yo siempre encontré ese elemento. Y dije, bueno, esto vale muchísimo la pena y me interesa trabajar como creador en ese sentido. ¿Algún otro comentario, pregunta? Antes de, creo que ya estamos más o menos en la hora de dar nuestro receso. Ya quizás paso a Joel la conversación si no hay ningún otra pregunta, otro comentario por ahí. Decir que estoy muy feliz de ver mucha gente que quiero mucho aquí. Por ahí veo a Fernando Herrera, mi hermano del alma. Veo a José Miguel Taveras también, uno de nuestros grandes directores jóvenes que está haciendo un trabajo maravilloso allá. Fernando haciendo, como siempre, un trabajo increíble en Bellas Artes. Vi a Beatriz Erasme al principio de la conversación también, creo que se tuvo que ir. Decirles a todos los que conozco, que son unos cuantos aquí, que los quiero mucho, que los extraño mucho y les agradezco el ser parte de esta conversación hoy. Joel. Bueno, no, nosotros estamos más que agradecidos con usted por darnos esa ventana, esa ventanita, como para que tengamos, para que nos coma la curiosidad ahora. Yo le voy a pasar todas las partituras al grupo y ahí yo sé que a todos nos va a gustar. Y de nuevo, agradecer también, bueno, sí, por ahí está Fernando, está Germa, a la gente de la DeFi, a la gente de Bellas Artes también por toda la ayuda que nos ha brindado, sí, en la realización de este proyecto. Vamos a hacer un pequeño receso hasta las 7:35 para entonces pasar a... Creo que solo hay una persona que quiere enseñar obra, así que no creo que nos tome mucho tiempo. Entonces voy a dejar de grabar y nos vemos entonces más tarde.